Entonces, el tema del día de hoy es aplicaciones de los flip-flops. Recordemos que la clase anterior vimos cómo se comportan los latch y los flip-flops. El día de hoy veremos algunas aplicaciones de los flip-flops. Como temas principales veremos qué es un contador síncrono y diseño de un contador síncrono. Empecemos con la definición de un contador. Un contador es un circuito digital capaz de contar sucesos electrónicos tales como impulsos, avanzando a través de una secuencia de estados binarios. Nosotros hemos visto muchos ejemplos de contadores en los autobuses que intentaron poner contadores de personas, contadores de cajas, contadores de canicas, contadores de productos. En la vida diaria podemos encontrar estos componentes. Pero, ¿qué es un contador síncrono? Eso es lo que nos importaría saber. Entonces, un contador síncrono es aquel en el que todos los flip-flops del contador reciben en el mismo instante la señal de reloj. Por lo tanto, interviene un componente muy importante en los circuitos secuenciales y debemos de acostumbrarnos a él. El reloj, que es el que nos va a dar el cambio en cada uno de los estados del contador. ¿Cómo diseñamos un contador síncrono? Y con los dos flip-flop más importantes que conocemos, el flip-flop tipo D y el flip-flop JK. Paso número 1. Igual que lo hicimos en la parte combinacional y vimos paso por paso cómo se diseñan los sistemas combinacionales, lo vamos a hacer para los sistemas secuenciales. En este caso vamos a diseñar un contador síncrono con flip-flop tipo D y el primer paso es crear un diagrama de estados. ¿A qué se refiere cuando hablamos de diagrama de estados? Es un diagrama que nos muestra el estado actual y el estado siguiente del contador. Aquí lo podemos ver. Aquí vemos el diagrama que va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Estamos hablando que vamos a diseñar un contador simple de 3 bits y es un contador binario. Como segundo paso y basados en el diagrama de estados, podemos crear la tabla de estados. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a hacer tablas de verdad. En este caso, vamos a trasladarnos a un nuevo concepto que se llama tablas de estado, donde estas tablas nos muestran el estado actual y el estado siguiente, ¿sí?, de nuestro circuito secuencial, en este caso el contador. Estamos viendo en la tabla que tenemos estado actual y estado siguiente. Y para nosotros la variable Q0 va a ser la variable menos significativa. Entonces, iniciamos, el estado actual es 0, el estado siguiente va a ser 1. El estado siguiente, que fue 1, se convierte en estado actual. Y el estado actual, que es 1, ahora nos lleva al estado siguiente, que es 2. Al mismo tiempo, ¿no? 2 se convierte en el estado actual y el estado siguiente es 3. 3 estado actual, estado siguiente 4. 4 estado actual, 5 estado siguiente. 5 estado actual, 6 estado siguiente. 6 estado actual, 7 estado siguiente. 7 estado actual y nos regresamos a dónde? Al estado siguiente, que ahora va a ser 0. Y vuelve a iniciar la cuenta. Empieza con 1, 2 y así sucesivamente.
Entonces, es necesario crear siempre el diagrama de estados y después la tabla de estados para tener claro cuál va a ser nuestro estado actual y cuál va a ser nuestro estado siguiente. El siguiente paso sería obtener de esta tabla con cualquier método de minimización, álgebra de Boole, mapas de Carnot, Quinn-McCluskey, cualquiera que sea de su preferencia, las ecuaciones del sistema. Entonces, obtenemos aquí los mapas de Carnot y las funciones. Entonces, si notamos, tenemos 3 salidas, por lo tanto tenemos 3 mapas de Carnot y 3 funciones. Para Q0, Q1 y Q2. Los mapas de Carnot, creo que ustedes ya son expertos en ellos, en los métodos de minimización, no hay ningún problema, eso creo que todos los conocemos perfectamente bien. Y enseguida hacemos el circuito. Por cada salida tenemos un flip-flop, en este caso el flip-flop tipo D. Estamos utilizando en el diagrama tres flip-flop tipo D, porque tenemos 3 salidas, Q0, Q1 y Q2. Ese sería el siguiente paso, implementar el circuito. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos el circuito 74L74, que es el flip-flop tipo D, y nota, lo muy importante, como este es un contador síncrono, todas las entradas de reloj CLK, ¿sí?, van conectadas a un pulso de reloj, ¿sí? Todas, porque van en sincronía con un pulso de reloj. Si observamos también las entradas SR de cada uno de los flip-flops están inactivas, están en 1, porque son activas en bajo, son activas en 0. Y entonces vamos a implementar cada una de las funciones. Q2, empecemos. Es Q2 hora exclusiva Q1 por Q0. Entonces tenemos una compuerta AND donde se está multiplicando Q0. Si notan, la línea rosa, estamos tomando Q0. Y Q1, que es la línea azul, Q1, estamos multiplicando con esta compuerta AND. La salida se conecta a una compuerta OR, donde hacemos OR exclusiva con Q2. La línea verde, estamos conectando Q2. ¿Sí? Y aquí tendríamos la salida Q2 y Q2 negada para D. La siguiente función sería Q1, hora exclusiva, Q0. Entonces tenemos que conectamos en la línea azul Q1 y en la línea rosa Q0. Q1, hora exclusiva, Q0 para el flip-flop número 2. Y en el último flip-flop tenemos que Q0 es igual a Q0 negada. Y entonces tomamos, ya tenemos aquí la salida Q0 negada, tomamos la salida Q0, la línea naranja, y la conectamos a D. ¿Qué tiene que hacer este contador? Pues contar del 0, valga la redundancia, de 0 a 7. Vamos a ver cómo funciona. Gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 0. ¿Sí? Así es como debe de funcionar el contador. Si notamos, las salidas negadas nos dan un contador descendente. Y en las salidas que no son negadas nos da un contador ascendente. ¿Dudas hasta aquí?
No. No, maestra. Hola. ¿Queda claro entonces? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, una pregunta. ¿Cuántos flip-flop tipo D necesitaría si quiero hacer un contador de 0 a 15? 4. 4. 4. ¿Por qué 4? Dos a la 4. Se necesita 4 bits. Se necesitan 4 bits exactamente, entonces tendría 4 bits, ¿sí? En los 4 bits, cada salida significa un flip-flop. ¿Sí quedó claro para todos? Continuamos. Entonces, nuestro siguiente tema es diseñar un contador con flip-flops JK. Voy a volver a repetir los pasos para que no se les olviden y para que sepan que los pasos son los mismos para diseñar cualquier tipo de contador. Empezamos, aunque se trate de flip-flops JK, empezamos también con nuestro diagrama de estados. Nuestro diagrama de estados, el contador también es un contador binario de 3 bits, o sea, cuenta del 0 al 7. Seguimos con nuestra tabla de estados. Entonces tenemos nuestro estado actual y nuestro estado siguiente. Si nosotros conocemos perfectamente bien los números binarios, no tenemos ningún problema en crear una tabla de estados. Entonces Q0, que no se nos olvide, es el bit menos significativo. Y ahora tenemos un cambio aquí. Esto es algo nuevo. En el flip-flop JK tenemos que utilizar una tabla de transiciones de los flip-flop. Esta tabla nos va a mostrar las transiciones de los flip-flop JK. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque vamos a tener un estado actual que es QN, como lo vemos en la tabla, y un estado siguiente que es QN más 1. En estas tablas también se utilizan algo que ustedes han manejado ya en los mapas de Carnot, las X, que son condiciones indiferentes. Estas condiciones, recuerden que son condiciones que no se van a cumplir. Entonces, tenemos para la transición del estado actual al estado siguiente, cuando es de 0 a 0, JK, las entradas del flip-flop JK se comportan como 0 en J y X en K. Si es de 0 a 1, las entradas del flip-flop JK se comportan como 1X. Si es de 1 a 0, las entradas se comportan como X1. Y si es de 1 a 1, las entradas del flip-flop JK se comportan como X0. Creo que quedará más claro cuando hagamos la tabla para el contador que estamos diseñando.
Vamos a revisar la tabla. Tenemos en nuestra tabla el estado actual y el estado siguiente. Cuando vamos de 0 a 1, revisemos J2 y K2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que en Q2 va de 0 en el estado actual a 0 en el estado siguiente. Reviso mi tabla de transiciones y dice, si va de 0 a 0, mis entradas del flip-flop JK entonces tendrán 0x. Es el valor que tenemos en J2 y K2. El siguiente estado también va de 0 a 0. Entonces, por eso es J2 y K2, 0x. ¿Sí? Y luego, de 0 a 0, 0x. Y en el siguiente estado, muy importante, va de 0 a 1. Revisamos la tabla de transiciones de 0 a 1 y entonces tendremos 1x en J2 y K2. Siguiente estado, de 1 a 1, de 1 a 1 revisamos la tabla de transiciones, es x0. Los siguientes dos casos también es de 1 a 1, de 1 a 1 y es x0. Y el último caso es de 1 a 0. Revisamos la tabla de 1 a 0 y mi resultado en las tablas de transiciones es x1. ¿Queda claro? Sí. Sí. Sí queda claro. Así debemos de crear la tabla de estados del flip-flop JK. Enseguida sería igual, ¿no? Ir revisando Q1 en estado actual con Q1 en estado siguiente y nos daría nuestra tabla de estados del flip-flop JK. Maestra, Y una duda. al En final este revisar caso, Q0 en estado actual con Q0 en estado siguiente y nos daría la salida J0 y K0. ¿Dudas hasta aquí? en este caso la tabla ya de transiciones no cambiaría, aún se agregan más bits, ¿verdad? No cambia. La tabla de transiciones siempre es esta porque es para JK. Aunque tu tabla de estado actual y estado siguiente sea de más bits. ¿Dudas? Ok. ¿Sí quedó claro? Ujú. Ok. Siguiente. Una vez que obtenemos esto, lo que sigue es que, pues ahora sí obtener los mapas de Carnot para J y para K. ¿Sí? Tendríamos la función J2, K2, J1, K1 y J0 y K0. Entonces, en este caso serían 6 mapas de Carnot porque tenemos 6 salidas. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Sí, una pregunta, maestra. Dígame. ¿En ese puede regresar un poco a donde está representado los mapas de Carnot? Creo que no. Bueno, por ejemplo, donde estaba la salida de J2, estaba representado también la X, pero habían más X ahí en el mapa. ¿Esas otras X eran de las demás expresiones o...? Las X, vamos a ver, vamos a volverlo a revisar. Me voy a ir hasta aquí primero para revisarlo. Si notamos, en el Ok, primer mapa de ya. Carnot, en el J2, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 condiciones de no importa y está en las posiciones 8, 9, 10, perdón, 4, 5, 6 y 7, si lo notas. Ujú. Entonces, esas X van al mapa de Carnot. Desde el 3, 4, 5, 6 y 7. En el 3 tienes un min término, si lo vas a resolver por min términos. Ok.
Entonces tenemos aquí que estamos posicionando las condiciones de no importa y solo utilizas la condición que te sirve para simplificar. Las otras condiciones no son necesarias, por eso no las utilizas. Igual en este mapa, utilizas la X que te sirve y las otras X no te sirven. ¿Sí? Mira. Y entonces son las X que nos indica la tabla, pero solo las tomamos si nos sirven para simplificar. ¿Sí quedó aclarada tu duda? Sí, muchas Ok. gracias. Entonces, implementamos el circuito. Son 3 flip-flop JK, aunque en este caso dirían ustedes, tengo 6 salidas, pero recuerden que tenemos las 2 entradas JK por cada flip-flop. Aquí vemos el flip-flop, en este caso es el 74LS76, que es el flip-flop JK. Con sus entradas es RS en 1 para que estén desactivadas. Y el pulso de reloj conectado a la misma fuente de reloj, ¿sí? Porque, insisto, es un contador síncrono. ¿Sí? Entonces, este es nuestro paso final, implementar el contador. Entonces, tenemos para J y para K, si notamos, es la misma función. Es Q1 por Q0. Entonces, tenemos la A que multiplica a Q1 por Q0. ¿Sí? Y entra a J y aquí tenemos que entra también la salida de la A acá. J1 y K1 que son Q0. Entonces tenemos J, tomamos a Q0 y la conectamos también a K. Y J0 y K0 que es 1. 1 ya sabemos que significa un BCC. Por lo tanto, tenemos conectado del tercer flip-flop J y K conectado a una fuente, a un BCC. Vamos a ver cómo funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelve a 0. ¿Sí? Igual que el otro contador, las entradas negadas nos muestran un contador descendente y las entradas no negadas nos muestran un contador ascendente. ¿Dudas hasta aquí? No. 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 Le vamos a dar la palabra al doctor Morán, nos acompaña esta mañana para ver si quiere agregar algo. Bien, chicos, en esta parte sería importante que tengan en cuenta que se está mostrando un flip-flop JK, que además cuenta con entradas que estamos observando marcadas como R y S. Estas entradas son activas en bajo, quiere decir que la función es habilitada con un 0. Están observando en el diagrama que las entradas en este momento están en 1, lo que significa que su función está inhibida. Por lo tanto, solo se cede al dispositivo la función del flip-flop JK. Las terminales R y S son consideradas terminales de control de manera asíncrona. Significa esto que no importa la entrada de señal de reloj, si es flanco de subida, si es flanco de bajada, estas terminales de control de cualquier manera funcionarán en cualquier instante. Sirven para forzar a que el flip-flop tenga una salida de set, en este caso colocando Q en 1
y obviamente con negada en el estado contrario. Y la terminal R, la función reset, que colocaría la salida Q en 0. Por lo tanto, Q negada estaría en 1. Y estas funciones suelen utilizarse por lo general en una aplicación en donde queremos un estado inicial bajo ciertas condiciones. O estamos buscando una opción que nos permita reiniciar el sistema a través de un botón específico. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿tenemos alguna duda? No. No. Bueno, entonces aquí terminamos la clase el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.